Olá, mi nombre es Ciro Widerman, soy economista brasileño, especialista en economía urbana, profesor e investigador de la Fundación Getúlio Vargas y del Instituto Lincoln Políticas del Suelo. Hoy hablaré sobre un problema persistente en Latinoamérica, la existencia de precariedad habitacional. Explicaré los orígenes de ese fenómeno y que la persistencia de asentamientos precarios no se debe a una ausencia de políticas públicas, sino más bien a errores en el tipo de políticas habitacionales. Para empezar, diré que la política de vivienda social debe enfrentar dos problemas. Es una política al mismo tiempo distributiva y urbana. Podemos resumirlo así. La menor unidad habitacional disponible en el mercado es más cara de lo que es posible pagar para muchas familias. Así, los programas de vivienda social funcionan como programas de distribución de riqueza. La porción subsidiada de la vivienda es una transferencia de toda la población a las familias beneficiadas. Por otro lado, los conjuntos de vivienda precaria pueden generar externalidades negativas para toda la población. Los habitantes de asentamientos formales podrían tener una ganancia en bienestar al reducir el grado de precarización de su ciudad. Pensando en términos de políticas públicas, ese doble objetivo de los programas de vivienda social significa que los mismos deberían cumplir dos condiciones. Estar focalizados, que constituye un criterio básico de eficacia de un programa distributivo, y también aumentar la calidad de las viviendas para cumplir su objetivo urbano. Eso no es necesariamente contradictorio, pero el énfasis por producir vivienda social en gran cantidad muchas veces choca con el de mejorar la calidad de la vivienda y de los vecindarios, convirtiéndose en el dilema de esos programas. Otra característica que hace a esa política pública particular es que un inmueble es un bien altamente duradero. La mayoría de los edificios duran alrededor de 100 años. Eso significa que un inmueble casi siempre se compra con alguna forma de financiación. El problema es que las clases de más bajos ingresos tienen gran dificultad de acceso al crédito. Esa dificultad en realidad es una falla del mercado de crédito. El primer economista que mostró formalmente esa falla fue Joseph Stiglitz, y esto le significó el Premio Nobel de Economía en 2001. Los economistas creen que, si hay demanda por un producto que no esté sujeto a indivisibilidades, esa demanda debería ser satisfecha por el mercado. Sabemos que las clases más pobres en América Latina, aunque a veces sí poseen inmuebles, raras veces tienen acceso al crédito. En general, el problema es que las clases más bajas no tienen un activo colateral que garantice el préstamo, por lo que la operación se vuelve más arriesgada. Pero esa argumentación no es suficiente para justificar la inexistencia de ese mercado. Si el problema es de riesgo, bastaría con aumentar la tasa de interés para que su retorno esperado fuera igual al de los préstamos con colateral. La contribución seminal de Stiglitz es mostrar que ese mercado simplemente no existe, pues al subir los intereses, las instituciones financieras acaban perdiendo a los mejores pagadores y entonces necesitaría subir los intereses aún más, perdiendo otros clientes mejores del mercado, necesitando subir una vez más los intereses y así sigue el ciclo hasta terminar en la desaparición del mercado de crédito inmobiliario para las clases más bajas. Desde el punto de vista de una política de lucha contra la pobreza, el tema vivienda se reduce a la insuficiencia de ingreso y al acceso al crédito. En general, los gobiernos combinan los dos problemas en una sola política, generando otros problemas, pero ciertamente no es trivial separarlos. Este problema está hoy en día bastante asociado a los países en desarrollo. Según ONU Habitat, en 2001 los países en desarrollo tenían el 43% de su población viviendo en favelas y los países desarrollados el 6%. Evidentemente, ese cuadro no fue siempre así. En el paso del siglo XIX al XX, cuando se acuñó el término Slum en Londres, la capital tenía miles de personas viviendo en precarios y esa era la realidad de las ciudades en las que estaba creciendo mucho la población. Así, históricamente, el proceso de precarización ocurrió sobre todo en los países que hoy son clasificados como desarrollados. Ese proceso histórico está relacionado con el de la migración del rural para el urbano. Con la mecanización de la agricultura ocurrida a lo largo del siglo XIX, la demanda por mano de obra en el campo cayó considerablemente. Al mismo tiempo, las industrias que se creaban en las ciudades demandaban más y más trabajadores. Esto generó el conocido proceso de migración rural-urbana.
Para entender por qué ese proceso está vinculado a la primera ola de precarización, necesitamos recordar que el inmueble es un bien complejo y la ampliación de su oferta requiere un periodo de tiempo bastante largo. En términos económicos, decimos que la oferta de inmuebles es totalmente inelástica a corto plazo. No es posible aumentar el stock de inmuebles disponibles en, digamos, menos de un año. Esa característica del bien inmueble hace que su producción necesite ser separada en stock y flujo, sobre todo para fines didácticos. El flujo de nuevos inmuebles es una pequeña proporción del stock, algo alrededor del 1-2% anual. El aumento repentino de la demanda no tiene cómo ser atendido en menos de un año, porque los productores están acostumbrados a un ritmo de producción compatible con el crecimiento vegetativo de la población. El problema central, usualmente, es la disponibilidad de suelo servido. Aunque la oferta de tierra es enorme, en América Latina consumimos menos del 10% de la tierra disponible, la oferta de tierra servida, infraestructura y servicios urbanos es muy escasa. El proceso de servir el suelo es, justamente, uno de los eventos que no puede ocurrir en corto tiempo. Vale la pena entender un poco más ese modelo didáctico de stock y flujo que explica el funcionamiento de una parte del mercado inmobiliario. Las rectas verticales en el diagrama al lado izquierdo representan la oferta de inmuebles a corto plazo. Es vertical, pues en el corto plazo la oferta está fija en un determinado punto que es el stock en aquel momento. El diagrama del lado derecho representa el flujo. En un primer momento el mercado está en equilibrio y el flujo está en cero. Lo que es lo mismo, está creciendo a la misma tasa que el crecimiento vegetativo de la población. Potencialmente, ese flujo podría ser positivo, lo que haría que el inventario creciera a una tasa más alta que el crecimiento poblacional, o que fuera negativo, o sea, crecía por debajo del crecimiento poblacional. Esto no significa necesariamente destrucción del inventario, aunque ese fenómeno sea observado en la práctica. El caso más icónico es el de Detroit. Es algo relativamente raro. Lo interesante es que a ese precio no hay incentivo para que el stock crezca a una tasa más elevada que la población. Observen en el diagrama que el precio que equilibra el mercado en el corto plazo, PE, en el diagrama del lado izquierdo implica un flujo de 0 unidades en el diagrama del lado derecho. ¿Qué ocurre cuando tenemos un aumento inesperado de demanda? La curva de demanda se desplaza a la derecha, como podemos ver en el diagrama del lado izquierdo. Eso llevaría los precios a P' en el diagrama, lo que induciría un flujo positivo por encima del crecimiento vegetativo, agregando M unidades al stock. Ese movimiento cambiaría la oferta de corto plazo a H1, reduciendo el precio a P1. Este precio induciría un flujo positivo, aumentando el stock en Z unidades y llevando la oferta de corto plazo al punto H'E, retornando al precio original PE, por un stock más grande de inmuebles, H'E. Entonces, el ajuste del mercado inmobiliario sería una cuestión de tiempo. En un determinado periodo, el mercado se estabilizaría nuevamente. El problema es que, en primer lugar, esa estabilización puede llevar mucho tiempo en la práctica. Como las viviendas en asentamientos informales tienen una serie de consecuencias, tanto en términos de igualdad de oportunidades para los más pobres que residen en las mismas, como por las externalidades negativas que generan para los residentes formales en su entorno. Mantener condiciones por, digamos, 25 años compromete una generación. En segundo lugar, los residentes del mercado formal estarían potencialmente dispuestos a abandonar parte de su renta para resolver ese problema, lo que reduciría lo que llamamos externalidades negativas. Por ejemplo, una epidemia en el precario podría expandirse hacia las viviendas formales cercanas, comprometiendo así la salud de los hijos de las clases medias y altas. En tercer lugar, hay un alto costo de oportunidad en el tiempo que hace que esa solución a través del mercado sea indeseable para la sociedad. Esta población de bajos ingresos de migrantes de las áreas rurales no tiene cómo demandar inmuebles formales porque el dinero no les alcanza. Así, en el mercado formal no hay en el límite ningún impacto sobre la demanda. Se crea entonces un mercado dual, formal-informal, que opera por separado. Por ejemplo,
Si el mercado de favelas no utiliza suelo servido, no va a disputar con el mercado formal la tierra servida. Así, es posible que se cree un nuevo mercado que no induce al aumento de oferta en el mercado original de inmuebles formales. La manera de corregir esta distorsión es con la entrada del gobierno en el mercado ofreciendo un producto con las características básicas del mercado formal, pero accesible a los migrantes recién llegados del área rural. Evidentemente, la entrada del Estado en ese mercado debe generar un aumento de precios, lo que puede inducir al aumento de oferta del mercado privado, haciendo real el proceso descrito en el diagrama anterior. La mayoría de las ciudades en crecimiento acelerado a principios del siglo XX en Europa y Estados Unidos adoptó algunas políticas de vivienda para hacer frente al problema. Observando las políticas habitacionales de ese periodo, queda claro que la política pública importa. Por ejemplo, Ámsterdam resolvió su problema habitacional mucho más rápido que Londres y aparentemente la gran diferencia entre las dos ciudades fue la política de vivienda. El fenómeno de inmigración rural-urbana en América Latina ocurrió mucho más tarde que en Europa y en América del Norte, a finales de la primera mitad del siglo XX. Además, mientras el proceso se produjo en unos 100 años en Europa y en los Estados Unidos, fue mucho más rápido en América Latina, como mucho 50 años. Ahora ocurre en Asia en menos de 30 años. Aunque los inicios de la precariedad habitacional ya podían ser notados a finales del siglo XIX en América Latina, ese fenómeno era todavía tímido en la mayoría de las grandes ciudades. Río de Janeiro tal vez sea el caso más notable de principios del siglo XX. El movimiento higienista y la reforma urbana de Pereira Passos generó las primeras favelas, muy temprano en relación con las otras ciudades latinoamericanas. De todos modos, incluso en Río de Janeiro, ese proceso gana velocidad a partir de los años 40. El hecho de que el fenómeno ocurre más tarde que en los países desarrollados genera un problema, pues el patrón internacional a mediados del siglo XX ya exigía el suelo servido, algo menos determinante a mediados del siglo XIX. Lo más traumático para América Latina fue la velocidad con que ese proceso ocurrió. Incluso si hubiera una política pública absolutamente correcta, no hay cómo acomodar un volumen tan elevado de flujo en tan corto tiempo. Los intentos de esa absorción podrían generar impactos de tal volumen en el mercado inmobiliario que la disparada de precios inviabilizaría cualquier política de vivienda. Además de que probablemente ningún gobierno tendría condiciones de asumir gastos de ese porte. La manera de viabilizar una política de vivienda con una demanda no atendida de ese tamaño sería aumentar el plazo para que la solución definitiva del problema, con las consecuencias negativas que comentamos arriba. Otro problema de un tiempo tan elevado para reducir la proporción de precarios en el stock de vivienda es la consolidación de ese mercado separado del mercado formal. Esta consolidación puede generar un grupo económico dedicado a la producción de vivienda informal, que no tiene interés en la separación de ese mercado. Como es conocido, ese es un negocio lucrativo. Además, en cierta medida, retira la presión sobre el gobierno, pues significa que hay mercado habitacional para los grupos más pobres de la población. Una favela consolidada ofrece un producto aún por debajo del mínimo socialmente aceptable, pero por encima de lo que se considera un precario en el imaginario popular. Finalmente, los programas de urbanización de precarios acaban señalando que los habitantes de esos asentamientos, tarde o temprano, terminen regularizados, aumentando su atractivo. Como es conocido, hay tres variables relevantes en la determinación del precio de los inmuebles: localización, localización y localización. Río de Janeiro, citado anteriormente, es una excepción en América Latina, por la historia de ocupación que mencionamos, pero en la mayoría de las ciudades las favelas están ubicadas en el extremo de la periferia. Esa decisión de localización, o falta de decisión, se debe a dos motivos: la dificultad de acceso al crédito y la posibilidad de usar medios no monetarios para adquirir un inmueble. Como el transporte se paga en el día a día, es como si generara un crédito con pago vitalicio para su comprador. De hecho, si capitalizamos el valor del transporte a lo largo de la vida, es decir, traemos a valor presente el flujo de pagos futuros en transporte, ese elemento representaría un valor significativo para las familias. En principio, una política de crédito podría resolver ese problema.
El segundo aspecto es más complejo y se relaciona con la insuficiencia de ingreso de un grupo de familias comentado anteriormente. Parte del costo de vivir lejos está relacionado con el tiempo usado en los desplazamientos cotidianos. Como el tiempo tiene valor, las familias estarían dispuestas a pagar menos por una tierra mal localizada. Ocurre que, para una familia de clase baja, ese costo no implica desembolso directo. En otras palabras, la familia paga por su vivienda con su tiempo, un recurso que las familias pobres tienen tanto como las familias ricas, al contrario del ingreso. De hecho, podemos pensar que la población precarizada desembolsa menos habitando en un precario, pero la verdad paga con su tiempo, con la falta de salud derivada de la ausencia de saneamiento, con el aumento de la criminalidad y así sucesivamente. Ese es el problema menos tratado por las políticas de vivienda que no tienen en cuenta la ubicación. Se concentran principalmente en la oferta de servicios relacionados con el suelo. A pesar de la pobreza y la migración rural urbana tardía y el ritmo acelerado en América Latina, esos factores ya no son suficientes para explicar la persistencia de la informalidad en nuestras ciudades. Prácticamente todos los países latinoamericanos realizaron programas habitacionales significativos, con efectos diversos sobre la precariedad en la vivienda sin resolverla. Si el grado de precarización estuviera cayendo lentamente, lo podríamos atribuir a los factores de migración y pobreza. Pero lo que notamos en la mayoría de los países de la región es que ese indicador está estancado desde hace varias décadas. La excepción es Chile, que realizó un programa de mayor volumen en términos proporcionales de América Latina. Utilizando el indicador de ONU Habitat, Chile presentaba en 2001 una proporción de 8.6% de su población viviendo en precarios, comparado con el 33.1% observado en Argentina. Aunque el programa chileno puede ser considerado exitoso en esos términos, no podemos decir lo mismo en relación a la ubicación. Hay evidencias de que los inmuebles generados por el intensivo programa están en ubicaciones tan malas que prácticamente no hay mercado para diversos conjuntos producidos. Como lo explico en detalles en otros videos de esta serie los profesores Goitia, Sabatini y Mendivi, hay varias políticas habitacionales disponibles, pero el grosso de lo que ocurrió en América Latina fueron programas de subsidio masivo. Esos programas típicamente juntaban financiación con el subsidio, que simplemente permitían el acceso al mercado del crédito para sus beneficiarios. Pero el gran problema de esos programas está en la economía política detrás de ellos. Para todos los actores es mejor producir más unidades que menos. Para los alcaldes, para los políticos en general, para el banco financiador, para las constructoras, incluso para los beneficiarios, pues aumenta la posibilidad de ser incluido. La única forma de producir más unidades con la misma cantidad es reducir el valor de la tierra, ya que el costo de construcción es esencialmente el mismo en cualquier localización. En un ambiente en el que la tierra servida es escasa, terreno sin servicio vale menos. La mayoría de los programas de viviendas latinoamericanos llegaron al colmo de ofrecer las viviendas sin los servicios básicos y por eso contribuyeron poco a la reducción del grado de precarización. Lo que nos llama la atención es el hecho de que, aunque el problema habitacional está hoy, más que nunca, relacionado con el suelo servido y bien localizado, los programas de vivienda casi siempre ignoran el componente de la tierra en su concepción y más bien acaban atacando dos problemas con bastante cuidado: la construcción y la titulación inicial del inmueble. Pero, como aprendimos en las últimas décadas, la titulación inicial no se sostiene, pues el costo de mantenerse titulado es demasiado alto. El ejemplo más notorio es el de Perú, que hizo el mayor programa de titulación de todos los tiempos en el mundo y en 2001, cuando más de la mitad del programa ya había sido implementado, tiene el 68% de su población viviendo en precarios. Si el problema es de suelo servido bien localizado, ¿por qué no realizar un programa atacando justamente ese aspecto? ¿Por qué no terminar con la escasez de este bien en lugar de preocuparse con la construcción y la titulación? Bueno, esperando que ese tema haya sido de su interés, les invito a ver otros videos de esta serie. Muchas gracias.